A todos, soy Alfredo García, organizador de Machu Picchu Epic, y el día de hoy estamos con Daniela Rubini, una atleta del Perú que ha estado metida en varios deportes. Hola Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti. Hola Alfred, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por la oportunidad de poder estar acá presente con ustedes. La verdad que contenta de poder formar parte este año de nuevamente de Machu Picchu Epic, que es una súper y gran experiencia. Bueno, yo empecé mi vida deportiva desde chica, desde los 5 años a jugar tenis hasta los 15 competitivamente, en donde entré a la federación, pero de ahí decidí renunciarlo básicamente en ese momento de mi vida por temas sociales, ¿no? Del colegio, las amigas. Y en el 2016 empecé a entrenar un año para correr durante ese año mis primeras 2 medias maratones, y en el 2017 correr mi primera maratón a nivel mundial, ¿no? Me propuse como objetivo completar en ese momento las Six Majors, que son las 6 maratones más importantes del mundo. Y en ese proceso, entrenando para las maratones, mi entrenador, Alfredo López Albújar, me dijo que siempre es bueno hacer cross-training con otro deporte. Entonces, viendo qué deporte podía hacer yo, veía a mis papás, aparte de jugar tenis y hacer muchos deportes más, uno de los que hacían sobre todo en verano era montar bicicleta de montaña. Entonces me inspiré en eso, ¿no? Y me propuse hacer 2 veces por semana técnica, aprender desde cero, ¿no? Hacer MTB. Así fue como empecé a montar bicicleta, y una de mis amigas, Marcela Satui, fue la que también corría conmigo y también me hizo incursionar en el mundo de la bicicleta de montaña, invitándome a hacer fondos más que nada urbanos para poder conocer cómo era, ¿no? Una vez que ya estás metida en este tema de la bicicleta, ¿en qué momento pasas de disfrutarlo de una manera tal vez un poco al inicio a competirlas al más alto nivel? Básicamente porque, como les comentaba en un momento, como te estaba comentando, yo cuando empiezo a hacer running, ¿no? Y me propongo hacer estas 6 maratones a nivel mundial, digo, y empiezo a incursionar en la bicicleta, ¿no? Y cuando me empiezo a meter a ciertas competencias, no teniendo un plan de entrenamiento como lo tenía en el running, ¿no? De hecho, no tenía idea, no sabía que existía un plan en donde tenías la parte física y también la parte técnica, para nada, ¿no? No tenía idea o sea, no sabía que también existía, al igual que en el running, ¿no? Entonces, cuando empiezo a meterme en carreras, ¿no? Acá a nivel nacional, y sin tener un plan, y veo que los resultados, digamos, malos no estaban para lo poco que hacía de bicicleta de montaña, muchos de mis amigos, entrenadores me decían: Dani, ¿no? Yo creo que tienes un potencial ahí para poder entrenar, ¿por qué no te metes a hacer más carreras? Pero yo, como en todo, soy competitiva a nivel deporte, y a mí no me gusta hacer las cosas, digamos, sin hacerlas bien. Entonces tuve una amiga, Gaby Muro, en ese momento, que fue la que me dijo: nos tenemos que meter a hacer plan físico. Yo me acuerdo que le dije: ¿qué es plan físico? ¿Qué es eso? O sea, no tenía idea, ¿no? Entonces entendí que era lo mismo que en el running, que tienes un entrenador que te manda un plan según cómo entrenes, si es por frecuencia cardíaca o potencia. Y cuando empiezo a incursionar en todo esto y veo que tenía mejoras de poco en poco, ¿no? Me empieza a gustar y digo: no, voy a ir esta vez, voy a tomármelo en serio y lo voy a hacer igual que el running, ¿no? Siguiendo un plan. Y en ese momento fue un problema, por así decirlo, ¿no? Porque tenía estos dos deportes, el running y MTB, y al mismo nivel. Y Alfred en ese momento me decía: Dani, ya lo que tú haces no es cross-training, que fue lo que me había dicho inicialmente, ¿no? Sino ya estás llevando dos deportes al mismo level, al mismo nivel. Entonces yo decía: sí, pero no quiero dejar de hacer uno, no quiero dejar de hacer otro, y los dos los quiero hacer bien, ¿no? Entonces, ahora les voy a seguir contando. Ahí es cuando, con el pasar del tiempo y de los años, empiezo a darme cuenta que lo que tenía que hacer era priorizar mi entrenamiento en función a las competencias que tenía.
En cuanto a lo que son competencias internacionales, has participado en la Cape Epic, has participado en Swiss Epic, has participado en Transandes Challenge, creo también. Sí. Cuéntanos un poco para ti, porque competir fuera del Perú no es fácil, entonces cuéntanos un poco qué significó para ti dar ese salto y medirte en carreras top alrededor del mundo. Sí, también he corrido, bueno, este año tuve la oportunidad que me invitaron a correr, tú sabes, Alfred, la carrera de Willow Willow en Chile, que fue una experiencia súper linda en realidad. Te vi en el Y lugar. sí, la verdad que bien bonita. Y lo que te da correr estas carreras, digamos, internacionales, te das cuenta que realmente que son de otra dimensión, que tienen un ritmo súper sostenido, tramos técnicos, que bueno, eso lo encontramos acá mismo, ¿no? Que tenemos carreras también espectaculares. Pero lo que sí hay una exigencia física, o sea, y mental súper constante. El nivel es súper alto y realmente, como yo digo, la carrera, o sea, no te da tregua, o sea, cada etapa es una final, realmente. Entonces, ver eso es súper emocionante. Claro. Y de estas experiencias que tuviste corriendo y participando en diferentes eventos, porque has estado también en maratones por otros lados del mundo, ¿qué aprendizaje, qué te traes tú en la mochila de haber corrido y participado de estos eventos de afuera, ¿no? Mira, realmente me trae disciplina, ¿no? Me ha ayudado a saber gestionar, digamos, o sea, las etapas, ¿no? El esfuerzo en estas etapas largas y a tener una mentalidad realmente súper estratégica. También he aprendido a dosificar, leer el terreno, ¿no? Y priorizar la recuperación, tanto como el rendimiento, que es algo realmente súper importante. Dani, ¿cómo compararías esas carreras que has corrido alrededor del mundo con Machu Picchu Epic en términos de exigencia, terreno, expectativas? Un poco, cuéntanos. Bueno, Machu Picchu Epic realmente para mí es una carrera espectacular, a mí me encantó, tiene una carga cultural súper fuerte, unos paisajes impresionantes y una técnica única. Eh, lo único que te puedo decir con respecto a carreras internacionales como las que he hecho es que de repente no tiene ese despliegue masivo porque todavía es relativamente nueva, a pesar que tienen también bastante, digamos, personas inscritas. Eh, pero digamos que la altitud, el terreno que tienen tan variable, la emoción y la emoción que uno tiene de correr en Perú, o sea, realmente hacen que esto sea súper exigente y realmente especial. Bueno, y llegar a una maravilla del mundo Ah, como no, es Machu eso Picchu, es, sí, sí, creo que y es me parece que me parece que yo estuve en la primera edición en donde se llegó. sí, 2023 creo que fue. 2023, sí, fue la primera vez que yo la hice, efectivamente. Y Dani, entiendo que las carreras de la Epic Series las has corrido en dupla. Sé sabemos que has corrido con Ruth Picona de compañera y queríamos que nos cuentes un poco cómo se construye una buena dupla en una carrera por etapas, porque no necesariamente tienen las mismas habilidades o el mismo desempeño o resistencia, ¿no? Bueno, una buena dupla realmente se construye primero que nada con confianza, con comunicación, que hay que ser súper claros y tener los mismos objetivos o llegar a tenerlos, ¿no? Y que sean compartidos. Entonces el entrenar juntas, el conocernos en diferentes situaciones y digamos el respetar los roles que tenemos cada una es lo que hace la diferencia y eso es clave. Claro. Y entiendo que entonces la comunicación en carrera, en los momentos duros, te pesa más lo físico, la conexión con tu compañera, el entendimiento que puedan entender. Me imagino que tiene que haber un trabajo en equipo. Bueno, en momentos duros pesa, como bien has dicho, mucho la conexión. Para mí, en lo personal, sin eso, realmente o sea, las piernas no se llevan, ¿no? La fuerza física es básica, pero como te he comentado hace un rato, la confianza mutua y el hecho de apoyarte emocionalmente
realmente para mí te permite superar cualquier crisis en ese momento. Y como anécdota, ¿tienes algún momento con Ruth que resuma lo que significa correr en equipo? Sí, de hecho tenemos varias, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, de una vez que en una de las etapas, no me acuerdo exactamente cuál era, pero ya estábamos casi por llegar a la meta, faltaba poco, unos kilómetros, pero esos que se te hacen interminables, ¿no? Y venían las que nos llevaban segundas atrás y yo le estaba exigiendo bastante a Ruth en ese momento para que no nos vayan a pasar. Entonces, por estar así, digamos, tan estresada y a la vez preocupada, ¿no? Siempre mirando atrás a ver si nos iban acortando distancia. Me acuerdo que me caí tontamente, una caída que realmente te paras, te caes y te levantas, ¿no? Rápidamente, pero de todas maneras son segundos que como tú sabes pierdes y se acorta la distancia, ¿no? Entonces Ruth en ese momento, en vez de acelerarse, se quedó conmigo, ¿no? Y juntas pudimos recuperar ese ritmo y llegar en la posición que estábamos. Entonces, para mí esa actitud resume lo que es correr en equipo, ¿no? Así como cuando ella en alguna etapa también, no necesariamente caídas, ¿no? Pero también uno a veces el cuerpo se siente cansado en ese momento simplemente porque no es tu día. Entonces tenemos diferentes estrategias en equipo que nos apoyamos como nos intercambiamos posiciones, tú vas adelante, yo voy atrás, o una manera de atender, ¿no? A tu pareja en ese momento que necesitas, ¿no? Yo te doy geles, te doy el líquido, no, yo voy yendo al avituallamiento, tú me esperas, pero no nos podemos separar más de 2 minutos en las carreras de fuera, ¿no? Si no, toma esta pastilla cafeína que te va a ayudar a darte este boost que necesitas para poder llegar. Entonces yo creo que tener esa comunicación es clave y sobre todo algo que a nosotras nos ha funcionado en lo personal bastante bien es prácticamente hacemos un copy-paste de lo que comemos en todo momento, o sea, tanto durante la bicicleta como, digamos, en toda la etapa previa de carga de hidratos de carbono que hay que hacer. Claro, un equipo que funciona bastante bien. Uh-huh. Sí. Bueno, y después de haber competido en el mundo, vuelves a Machu Picchu Epic. ¿Qué crees tú que tiene esta carrera que te hace regresar? Bueno, por diferentes motivos, ¿no? Es una de las carreras que más me ha gustado y que de hecho siempre la he querido repetir, ¿no? Vuelvo por, digamos, la belleza que es el recorrido, por realmente la pasión de la gente, por el reto personal que esto implica, ¿no? Es una carrera que realmente te conecta con el país y con tu propia historia como ciclista peruano. Claro. Y Cusco juega en otra liga. Cusco tiene 3.400 metros de altimetría, el punto de partida de los primeros 3 días. Caminas por encima de los 4.000 metros los primeros 3 días. ¿Cómo enfrentas nuevamente este desafío? ¿Cómo te vas a preparar para esto de acá? Mira, la altura realmente es un rival constante, lo hemos vivido en otras carreras. Hay que trabajar con aclimatación progresiva, con sesiones específicas y controlando el esfuerzo desde el inicio, ¿no? Es básico. O sea, hay que adaptar ritmos, priorizar la recuperación, que es clave para, digamos, poder aclimatarte y poder que no te choque tanto la altura. Claro. ¿Y qué expectativas tienes para este 2026? ¿Vienes a ganar? ¿Vienes a disfrutar? ¿Vienes a buscar mejorar tus tiempos personales? Cuéntanos un poco. Te digo la verdad. Bueno, vengo a competir al máximo, pero también a disfrutar y aprender, porque todo se aprende. Mi objetivo es dar el mejor rendimiento posible que pueda tener, ¿no? Si bien el podio será realmente una alegría, pero también busco poderme reconectar y aprovechar la carrera como parte de mi crecimiento. Excelente, excelente. En cuanto a la evolución personal, ¿en qué sientes que has crecido más este último año como ciclista? Este último año como ciclista he crecido, diría yo, en consistencia, en la capacidad de poder recuperarme entre bloques de carga, que realmente con los entrenamientos que tenemos, tú sabes que es a veces complicado, ¿no? También en paciencia, ¿no? Y en entender que el progreso viene paso a paso, sobre todo en un deporte como el ciclismo. Claro. ¿Y
que a veces el progreso no lo ves de inmediato, ¿no? Sino que es Exactamente, varias sí. tareas y después de un tiempo aparece, ¿no? Sí, sí, es verdad, es Y verdad. para ti, Dani, en las carreras por etapas, ¿dónde está el verdadero juego? ¿En las piernas, en la cabeza, en la estrategia o una combinación un poco de todo? Yo te diría que el verdadero juego es una mezcla, sinceramente, una mezcla de piernas, cabeza, estrategia, porque si falta cualquiera de estos tres, sinceramente para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, se puede perder la carrera. La cabeza muchas veces es la que decide cuándo hay que apretar y cuándo hay que conservar. Entonces, para mí la cabeza también a veces te juega un rol fundamental. Claro, si no la controlas, Sí, terminas hablando lo posible. Y exacto. con la experiencia que tú tienes y habiendo participado en carreras alrededor del mundo, eh, ¿qué ves tú que muchos corredores subestiman en este tipo de competencias que termina pasándoles un poco la factura? Yo creo que muchos subestiman la recuperación, te diría la recuperación y algo importante en la nutrición, sobre todo en carrera por etapas. Y no solamente sobre todo, ahí lo he dicho mal, yo creo que la nutrición en carrera, y no solamente es durante la carrera, como yo siempre digo, ¿no? Es lo que haces antes de la carrera. Es como el que cree que por hidratarse 2 días antes de una carrera va a estar bien hidratado. Para mí eso viene mucho antes, Claro, ¿no? Que tienes que estar constantemente hidratado, ser un hábito en tu vida, ¿no? Así como la comida. Si sabes que tienes una carrera, no vas a empezar a comer un día antes, dependiendo de lo que tengas, ¿no? 2 días antes y dependiendo en función a qué, como todo, ¿no? Uno come o como todo el mundo debería hacer, las personas que hacemos deporte como nosotros, comer en función al objetivo que tengas, ¿no? Y al objetivo de acuerdo a cómo sea tu carrera también. Entonces, realmente, como te decía, muchos la subestiman y también ese es el valor de la estrategia, ¿no? Hay que salir, yo siempre digo, hay que salir a todo en la primera etapa, te puede arruinar todo el resto. Entonces, es básico también poder ir de a pocos. claro. A mí una vez alguien me dijo, Sí, en la primera etapa puedes no ganar la carrera, pero sí puedes perder. claro, claro. Te quemas y como tú dices, ¿no? En 2 días tu cuerpo no se aprende a rehidratar, no se trata de hidratarlo 2 días, eso te dura 2 horas, ¿no? Ese es Tal cual. un plan mucho más estructurado. Dani, te voy a Sí, hacer es unas verdad. preguntas que me tienes que responder rápido lo primero que se te viene a la mente. Ya, ¿Estamos listos? estamos listos. ¿Altura o calor? Altura, ¿Correr sola o en equipo? en equipo, Una palabra para describir Machu Picchu Epic. mágico, Un ritual antes de cada etapa. respirar largo, visualizar la etapa y saludar al equipo. Bien. Excelente, Dani. Muchas gracias por la entrevista. Y nada, vamos a estar en contacto, vamos viendo qué otras cosas van saliendo por ahí. Y nada, esperándote todo el equipo de Machu Picchu Epic con ansias a verte en el Cusco. Bestial, muchas gracias, Alfred. Lo máximo.